Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de la revista Acción Cine. Hoy estamos aquí de nuevo con una videocrítica, en este caso de el estreno potente de este fin de semana, que es evidentemente Mamma Mia, Here We Go Again, o Mamma Mia una y otra vez, como se ha llamado aquí en nuestro país. Perdonad que estoy intentando, que estaba colando un ruido raro y estaba intentando arreglarlo, a ver si ya no se cuela más. Lo dicho, el estreno de la semana que recupera a todo el reparto, más o menos, de la película original de Mamma Mia, que ya saben que es la adaptación de la obra de teatro basada en las canciones de ABBA, aquí ya con un material más original, más independiente, pero aún así muy dependiente de la primera película y de todo lo que ha conformado este pequeño universo que de hecho la película está producida por dos de los miembros de ABBA. Así es la relación de importante entre la propia película o la obra de teatro, pero en este caso la película, que es independiente, y el grupo y la música del grupo. Es un musical. Ya saben que no es mi género predilecto, que no es un género que me haga especialmente feliz, pero no se trata de lo que me haga a mí o me deje de hacer a mí feliz, sino de cómo es esta película. Y es una buena película, una sólida secuela, en algunos aspectos incluso mejor que la primera película, y ahora les explicaré en qué creo que es mejor y en qué puedo creer que es peor. Tiene un tremendo sentido del humor, sobre todo merced a los personajes más secundarios y sobre todo más de nuestro presente. Ya saben que la historia, y esto no es spoiler porque se ha contado en los trailers, en todo, la historia transcurre con el personaje de Amanda Seyfried descubriendo la historia o recordando la historia de su madre, de cómo llegó a esta pequeña islita de Grecia, de cuál era su sueño que ahora ella está intentando terminar, y cómo sucedió su gestación, cómo nació ella. La historia que en la primera película no nos contaban y que era lo más interesante al final, es decir, pero esta mujer al final cómo fue, cómo acabó con estos tres señores y sin saber quién es el padre de esta niña. Pues en esta película intentan dar respuesta a todo eso con Lily James repitiendo el papel de Donna, pero una Donna distinta a la de Meryl Streep. Y creo que es uno de los aciertos de la película. Verán, no han querido buscar clones, aunque he de decir que hay algún personaje, no recuerdo el nombre de la actriz, pero la actriz que hace de Christine Baranski de joven es muy parecida físicamente. No tanto la que hace de Julie Walters, pero la que hace de Christine Baranski es muy parecida, pero con algunos personajes no coincide el color de ojos, no coincide. Meryl Streep y Lily James no se parecen físicamente en nada, nada, y sin embargo capta la esencia del personaje en su juventud y nos muestra a una Donna al principio de su vida como adulta, y llegando a esta isla, a este lugar donde decide que va a continuar su vida y conociendo a estos tres chicos, y todo ello visto desde los ojos de su hija, de Amanda Seyfried, que es con quien se entrelaza, por así decirlo, de algún modo la historia. Son dos historias y están interconectadas de alguna forma, ¿vale? Por así decirlo. Todo esto sucede porque ha pasado algo que no voy a contar, aunque ha salido en algún pero no voy a contarlo, y es la trama va por ese camino, pero también recuperando pues la historia romántica de la primera película, varias de las historias románticas de la primera película y varias de las historias de los personajes, por ejemplo de los tres padres, de los padres de la chica.
Lo dicho, que además se junta los personajes nuevos, como pueden ser el de Cher, el de Andy García, Lily James, evidentemente, que no es un personaje nuevo, pero su versión sí es nueva. El resultado es muy divertida, muy fresca, muy simpática, con un reparto brutal. No vamos a descubrir ni a Meryl Streep, ni a Pierce Brosnan, ni a Colin Firth, ni a Stellan Skarsgård, ni a Christine Baranski, ni a Julie Walters, ni a Cher, ni a Dominic Cooper, ni a Lily James, ni a Amanda Seyfried. O sea, es un reparto que sí, o sea, es uno de los mejores repartos del verano, sin duda. Tú coges y son una lista de estrellas que te puedes quedar loco mirándola. Andy García, todo ese talento, ese arte que tiene ese reparto musicalmente y a nivel interpretativo, pues tiene que salir por algún lado y se demuestra en una película cuyos actores levantan sin parpadear, sin ni siquiera esforzarse la película, porque hay mucho talento para un guión bien escrito, muy divertido, muy simpático, con un punto muy cercano y muy cercano y muy similar a la primera película. Pero todo más grande, visualmente es más potente, los números musicales son más grandes. De hecho, uno de los números musicales es, ya lo verán, que es muy muy espectacular. Toda la película es más grande, más espectacular, recuperando la música de ABBA. Evidentemente, lo que ocurre es que, claro, la mayoría de canciones conocidas de ABBA se usaron en la primera película, y aquí se trata, como hemos visto ya también en los trailers, de aportar algo distinto, de aportar esas canciones no tan conocidas pero que sirven para contar esta historia, porque al final es de lo que se trata. Aunque a mí me ponga muy nervioso que en mitad de una película, cuando están hablando los personajes, se pongan a cantar y a bailar todos y todo el mundo conozca la coreografía. A mí es algo que me da un poco de mal rollo casi, decir, pero ¿por qué toda la gente sabe la coreografía de esta canción y todo el mundo se pone a cantar y a bailar? Pero bueno, eso son cosas mías con el género y con esta variante del género, porque esto no es La La Land, que estaba viendo la película con una persona, porque de hecho nos han dejado acudir al pase de prensa con acompañantes, y he podido ver la película con público, que no es habitual. En mi caso, con una amiga que ha ido a verla conmigo, y que se ha emocionado mucho con la película. O sea, se ha reído, se lo ha pasado genial. Fan de ABBA, ha cantado las canciones, todo muy es ABBA, es Mamma Mía. Pero luego al final se ha emocionado mucho. Lo cual quiere decir que la película llega al público y llega al espectador. Y ya os digo, con un humor brutal y sensacional. La historia está concebida por el magnífico guionista y director británico Richard Curtis, ya sabéis, el de Love Actually, el de Nothing Hill, guionista de Nothing Hill, el de Radio Encubierta, guionista y director de Radio Encubierta, el guionista de Cuatro bodas y un funeral. Una institución en Inglaterra, en Reino Unido, y aquí productor de esta película, y en parte alma creativa de la misma. Tiene mucho que ver la presencia de este hombre, tiene mucho que ver con lo que nos vamos a encontrar en la película. Yo creo que no sería el mismo tipo de película sin la presencia de Richard Curtis, que es, ya os digo, para mí un tipo que maneja muy muy bien la comedia y la humanidad dentro de la comedia. Lo hemos visto para mí, la que para mí es, si no es su mejor película, su comedia romántica pluscuamperfecta, que es Love Actually. Y también lo vimos, por ejemplo, en Una cuestión de tiempo o en Radio Encubierta. Sabe darle mucha humanidad a los personajes, sabe hacer que empatice el público muy bien con ellos, y al mismo tiempo un tono de humor que creo que en la primera película no estaba tan conseguido. Con otro equipo técnico y creativo creo que no estaba tan conseguido, y chapó igual para el director Ol Parker, que aprovecha muy bien esos mismos espacios que en la película original, pero un poquito más de presupuesto, y visualmente más garbo, más
más miga. Es un tipo que viene de escribir los guiones del, por ejemplo, de el exótico Hotel Marigold y su secuela, o de Rosas Rojas, aquella película curiosa sobre la bisexualidad, bueno, podía enfocarse por la bisexualidad, pero era una película muy muy curiosa y que además la dirigió él mismo y dirigió también y escribió Ahora y Siempre, y es un tipo que tiene un par de guiones muy curiosos. Ahora y Siempre quizá era la más flojita, era un poco moñas, pero el Hotel Marigold tiene mucho que ver con este Mamma Mía, con el tono, con el sentido del humor. La presencia de Celia Imrie no es casualidad, ese cameo maravilloso que hace, la forma visual de enclavar la película está muy bien, pero narrativamente el guión bebe mucho de ese humor del Hotel Marigold y su secuela, de ese tono simpático, y darle peso a personajes que a veces son olvidados, que son los personajes más maduros. Yo, después de ver la película, por favor que le den a Julie Walter y a Christine Baranski un spin-off, si puede ser acompañadas de Cher mejor todavía, pero ningún otro más. Y el trío Calavera de padres, Stellan Skarsgård, Colin Firth y Pierce Brosnan, todos ellos con unas ganas de reírse de sí mismos, de no tener ningún complejo, de no importar hacer el ridículo a la hora de cantar incluso, como es el caso de Pierce Brosnan, de jugar mucho con el humor físico también, con muchas ganas de pasarlo bien y de hacer al espectador pasarlo bien, y eso se nota. Y eso hace que la película coja ese cariz de cine, lo dicho, muy divertido, muy entretenido, muy fresco, con toda esa música, con todos esos bailes, esas coreografías, visualmente bien narrada, muy bien planteada, pero no perfecta. Y aquí llegan los peros. Ya hemos hablado de todo lo bueno que tiene Mamma Mía, que es una película, además incluye a dos de las actrices jóvenes que más me gustan, y que creo que no aprovecha del todo Hollywood, que son Lily James y Amanda Seyfried, pero la película no es perfecta. La película no es perfecta por varios motivos. Yo creo que tiene un problema de base. Yo creo que querían contar la historia del personaje de Donna de joven, de Lily James, pero se dieron cuenta de que era una historia que a lo mejor el público no quería ver. No por la historia en sí, sino porque tú has hecho Mamma Mía con Pierce Brosnan, Colin Firth, con Meryl Streep, con Amanda Seyfried, que tiene sus fans, con Dominic Cooper, con Christine Baranski, con Julie Walters, y de repente te vas y pones a Lily James, que es una estrella en ciernes con muchísimo talento, que ha triunfado muchísimo en películas como por ejemplo La Cenicienta, y la pones de protagonista en esta película, y a lo mejor el público dice, mira, Lily James muy bonita, pero yo quiero Mamma Mía, y Mamma Mía son todos los demás, no solamente ella. ¿Vale? No solamente puede ser ella, tiene que ser todo el grupo, eh, toda la gente que rodea al, todo el elenco principal, toda la gente que rodea el mundo de ABBA de la primera película. Y yo entiendo que quieran eso, pero se nota que quieren darle más peso a esa historia, y que de las casi 2 horas que dura la película, gran parte se va a ese fragmento, a ese flashback continuo de cómo conoció a estos tres gañanes y cómo se quedó a vivir en la isla y todo lo que sucedió, etcétera, etcétera. Todo lo que nos dejaban entrever en la primera película, pero no terminaban de contarnos, y aquí nos lo cuentan todo. Y se nota que quieren contar esa historia, más que la nueva. Eso hace que la nueva reitere muchos temas de la primera película, demasiados temas de la primera película, que haya personajes que están muy maltratados tanto por tiempo como por desarrollo, pero que también le sucede en el pasado, en el flashback también sucede, porque son dos películas y no es capaz de focalizar, de centralizar las dos historias, de llevarlas por un cauce que nos deje satisfechos como espectadores. De hecho, hay lagunas de guión muy serias, muy muy serias. Hay personajes que desaparecen sin decir nada, nada, y no vuelven a aparecer hasta lo mismo mucho rato después, si es que aparecen, porque alguno desaparece. Y no voy a hacer spoiler, estoy pensando en un personaje del flashback que desaparece, que llega a un sitio, hace una cosa y desaparece. ¿Qué dices tú?
tendrá que llegar algún día, tendrá que salir algún día más, ¿no? Tendrá que volver a aparecer. No vuelve a aparecer. Y eso es un fallo de guión, porque ese personaje, su historia queda totalmente deslavazada, totalmente inconexa, totalmente... De decir, pero oiga, ¿y esta película como...? Además que es un personaje que como su historia no continúa, no está terminada, está a medio cocer, no tiene sentido lo que sucede en Mamma Mía 1, ni todo lo que nos están contando. Es como si dijeras, pero esto no es... Esto no es lo que nos habéis contado, porque falta un trozo de película, evidentemente falta un trozo de película con ese personaje. Muy claramente falta un trozo de película con ese personaje. Quizá fuera mucho menos interesante que con el resto, cómo es la historia con el resto de personajes, seguramente, pero falta un trozo de película. No pasa tanto en la segunda parte, en el tramo de nuestro del presente, por así llamarlo, tampoco es el presente, pero bueno, para que me entiendan, en la historia de Amanda Seyfried no pasa tanto, pero igualmente da la sensación al final de que ambas películas son sí, es que al final son dos películas una, pero da que ambas historias están dando vueltas en bucle, es un bucle continuo, están dando vueltas, mareando la perdiz, dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez. O sea, vean la historia del personaje Amanda Seyfried y entenderán a qué me refiero. Y cuando aparecen los personajes realmente interesantes, que son los cafres de los padres y las cafres de las amigas de la madre, no las termina de aprovechar. La presencia de Cher está como desaprovechada, como diciendo, esto daba para muchísimo más. Hay un punto cinéfilo que cuando vean la película entenderán que no termina de aprovecharlo. Un punto de decir, joder, estas dos cosas deberían estar juntas en pantalla ya. Y no lo hace. Y es como, hombre, por favor. Por favor. O sea, es como todo muy... Y no quiero hablar... Porque es que hasta los créditos... Los créditos son un gran... Es los títulos de crédito con música y con baile y demás. O sea, con imagen parte de los títulos de crédito. Y hasta ahí se nota que se han dejado trozos fuera, que decir, oiga, aquí nos falta algo, y ya lo verán cuando a lo mejor no se dan cuenta porque no es lo principal, pero a mí da esa sensación y a mí eso me produce mucha penica porque creo que tenía potencial para mucho más, para haberme contado dos películas, de hecho, para hacer una trilogía realmente, y así no tendría que meterse en bucles continuos para dilatar historias, sino contarme la historia que realmente quería contar en esta, y en la tercera contarme la historia que realmente quería contar del otro lado, e incluso hacerla más oscura si se quiere. O quizá no, quizá ahí está la clave de Mamma Mía, pero el resultado es una película descompensada en esos términos de guión, con una escena postcréditos muy buena. Qué gran personaje, qué gran descubrimiento ese buen señor, ya lo veréis. Tiene escena postcréditos, os recomiendo que la veáis porque es muy divertida y los créditos no son muy largos, pero la escena es muy divertida, merece bastante la pena. Y para mí, que no soy fan del musical, se me han pasado, son 2 horas que se pasan volando, pese a todos sus defectos, sobre todo son de guión y de dar vueltas a lo mismo. Personajes maltratados y todo eso. Es una película muy divertida, muy ágil. Yo me he reído mucho y no es un género que me guste o me apasione. Me lo he pasado bien, se me ha pasado bastante rápido, pero como película pues tiene algunos flecos que limarlos, pulirlos, no le vendría mal, pero es una película para ver con la familia, echar unas risas, bailar casi en mitad de la sala con la música de ABBA y disfrutar de Mamma Mía 2, porque creo que merece la pena como tal. Es un buen musical, nada más, un buen musical, 3 estrellitas, más que merecidas. Si apuran incluso podrían llegar a las 3:30, pero ya está, no fuerten más. Una buena película para el verano, para disfrutar durante el verano. Nada más. Voy a despedirme de vosotros recordándoos que luego lo tendréis por aquí, nuestros libros, que tenéis los libros para comprar de la revista Acción Cine, el anuario de críticas, con todas las críticas del año pasado publicadas en web y alguna exclusiva también. Nuestro querido anuario de cine y televisión de 2017 con todo lo más jugoso y temas totalmente inéditos, escritos por la redacción completa de la revista Acción. Todo ahí, todo metido, viene aquí todas las foticos de todos nosotros. Qué salados. Y también tenéis el libro
de Christopher Nolan. 2 visiones, 2 libros por el precio de uno, porque está la parte de mi compañero, mi Juan Payán, muy recomendable, y la parte escrita por servidor. Mi libro sobre Nolan, junto con el libro de Payán sobre Nolan. Y nada más que añadir. Me voy justo a los 20 minutitos. Espero que nos comentéis luego lo que queráis aquí abajo, que os suscribáis, que le deis al like, dedito arriba, y lo dicho, contadnos lo que queráis aquí abajo. Nos vemos en la próxima, que espero que sea en breve. Hasta pronto.